Eskerrik asko a todos y a todas por estar junto a nosotros y junto a Usánsolo en estos momentos tan difíciles. Momentos difíciles que llevamos superando desde el día en que nos creamos, que ya son 2 años con el único objetivo de reabrir y continuar con nuestro proceso de desanexión. Mientras tanto y por el momento no han sido pocos los pasos que Usánsolo Herria ha dado, bien a nivel de gestión municipal y bien a nivel de solicitar a la Diputación realmente que reabra el proceso y que nos dé la oportunidad de continuar. En el camino de Usánsolo y a través de la gestión municipal, gracias a esas 2 concejalas que UH sacó en las últimas elecciones municipales, no han sido pocos los avances. Nadie nos diría a día de hoy dónde estamos. Es verdad que es un trabajo muy duro, un trabajo que día a día intentamos superar, pero que aún así no llegamos a defender todo lo que quisiéramos defender. Prueba de ello es todo el tema de los vertederos que nos va a venir a Usánsolo, todo el tema de los nuevos aparcamientos y de la reestructuración, digamos, urbanística de Usánsolo. Cierto es que nadie del Ayuntamiento de Galdakao nos pregunta qué es lo que quieren los usánsolotarras. Y bueno, en ese marco pues nosotros intentamos defender ahí donde llegamos y creemos que es la mejor opción para todos y todas, ¿no? Y siempre de manera participativa. Por otro lado, viendo el deseo, ilusión, necesidad y ganas de seguir y reabrir con nuestro proceso de desanexión, objetivo por el que nos creamos, después de recibir esos resultados fuimos a la Diputación Foral de Vizcaya a decirle que nos reabra la comisión gestora para empezar las negociaciones con Galdakao. No obstante, no recibimos respuesta y nos encontramos que la respuesta fue que nos querían cerrar el proceso a través de una nueva normativa foral que prohibía las desanexiones, concretamente hecha y aplicada para el caso nuestro, es decir, nuestro pueblo, Usánsolo. Nosotros recurrimos a esa normativa, dijimos, bueno, va a ser la primera normativa foral que no va a respetar el régimen anterior y nosotros queremos que un proceso histórico como es el de Usánsolo, que ya lleva más de 20 años abierto y el expediente está todavía sin concluir, se cierre de manera justa, legítima, democrática y sobre todo respetando la voluntad del pueblo, ese derecho a decidir que todos y todas defienden cuando están en campañas electorales. Gernikara joan ginen eta bidea esan izin erreza. Emendakina aurkeztu ginen eta emendakinaren kontra bozkatu zuten bakarrak Eusko Alderdi Jeltzaleko talde politikoa izin zen, batzarkideak izan ziren. Ez dugu lertzen zer dagoen honen atzetik, ez dugu lertzen zen olako hainbat aitzaki ipintzen oskuesan gauzak izteko era ilegitimo eta antidemokratiko baten inposizioaren bitartez, ez dakigu non gelditzen da demokrazia herri honetan, ez dakigu segaitik olako prisa edo olako nahia gure hitza ez errespetatzeko eta hotza ez entzuteko argi gelditu zana azkeneko udal hauteskundeetan, dakigu gauza bakarra da beste argi mentalari bidean, gaindituko duguna, mesedez, Usánsolotar guztie eta gure alde bako jente guztiaren animo itzela, kriston indarra eta jakin beste bide batzuk ere badauzela. Eurek ez badauri eduki borondate politikoa eta juridikoki joan gure izin badabie, gube juridiko joango gara. Eta horregongo gara epaitegietan eta falta egiten dan leku bakoitzean jarraituko dugu lanean, jarraituko dugu gure nahia, beharra eta ilusioa aurrera ateratzen, gure historia errespetatzen eta jakin lortuko dugula. Danok bat eginda lortuko dugula. Animo Usánsolo! Egoak ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela ez zen gehiago txoria izango, baina nonela ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria nuen maite. La 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 la